El día de hoy quiero compartir con ustedes algo que Dios me ha venido hablando acerca de todo el proceso que debemos llevar como cristianos, ¿sí? Y hay una frase que, bueno, mis amigos la conocen y siempre les digo que esa frase es "sé serio". Le voy a poner a este mensaje "sé serio", pero decidí no colocarlo y le decidí colocar por nombre "Adminístrate". Adminístrate, ¿por qué? Porque estamos en esta serie de importante, ¿verdad? Y es importante que cada uno de nosotros pueda administrarse. Es importante que cada uno de nosotros pueda gobernar, ¿sí? Administrar tiene que ver con eso. Administrar tiene que ver con gobernar, con dirigir, con cuidar, con velar, ¿sí? Entonces, esto está basado en Primera de Pedro 4, capítulo número 10, que dice: cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Fíjense bien que la Biblia nos está hablando que cada uno de nosotros ha recibido un don, un regalo, ¿sí? Y que ese regalo no es solamente para nosotros, sino que debemos ministrarlo, debemos ponerlo al servicio de otros, ¿sí? Y eso debemos hacerlo no como cualquiera, sino como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y entonces usted quizás como cristiano puede preguntarse, bueno, pero ¿cuáles son los dones que Dios me ha regalado? Pero ¿cómo es eso que tengo que ser buen administrador? Bueno, aquí hoy vamos a descubrir cómo podemos ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Sí? Porque a veces pensamos, cuando hablamos de administración, pensamos en recursos, pensamos en otras cosas, pero hay algo que Dios nos ha dado a nosotros que es su gracia y nosotros debemos aprender a administrarla correctamente para el beneficio nuestro, de nuestras familias, pero también para el servicio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, bueno, administrar tiene que ver con gobernar, tiene que ver con ejercer la autoridad, tiene que ver con dirigir. Y por esa razón, tú y yo necesitamos decirnos: administrate. ¿Qué quiere decir eso? Gobiérnate. ¿Qué quiere decir eso? Dominio propio. ¿Qué quiere decir eso? Hey, ejerce autoridad sobre tu vida y dirige tu vida. Ojo, esto lo vamos a hacer no conforme a nuestros principios, no conforme a nuestros paradigmas, no conforme a lo que nosotros pensamos, sino conforme ¿a quién? Conforme a la palabra de Dios, a aquel que nos creó y quien nos diseñó de tal forma para que nosotros podamos cumplir con el propósito de Él en esta tierra. Entonces, por eso es importante que le digas al que tienes ahí a tu lado, le vas a decir: administrate. Administrate. Necesitas administrarte, ¿sí? A ver, ¿qué vamos a administrar? Porque esto es bueno, administrar la gracia de Dios es algo muy general, berro, sí, la gracia, ¿cómo es esto? Administrar, necesitamos identificar qué tenemos que administrar. Bueno, hay 7 áreas que la Biblia nos enseña que nosotros debemos administrar. Y son las siguientes. La primera: la lengua, el corazón, la mente, el cuerpo, el tiempo y el dinero. Esas son las siete elementos que tú y yo necesitamos aprender a administrar. Estos 7 elementos están dentro de la gracia de Dios. Hay algunos más, pero solamente quise tomar 7. Para que tú y yo, como hijos de Dios, podamos funcionar, podamos actuar de la forma correcta, respondiendo a esos buenos administradores de la gracia o de la multiforme gracia de Dios. Entonces vamos a recapitular aquí. ¿Cuáles son esos 7 elementos? El primero, hay 6. Berro, hay 6. Ya les voy a dar el último, no está aquí, pero ya se los voy a dar. Son 6. Vamos a hablar de la lengua, el corazón, la mente, el cuerpo, el tiempo y el dinero. ¿Sí? El 7º se los voy a dejar al final. Entonces, cuando vemos todos estos elementos, nos damos cuenta que están allí
y que solos no van a funcionar, ¿sí? Nosotros necesitamos en nuestra vida poder, primero, identificarlos. Segundo, saber cómo se usan. Y tercero, obedecer las instrucciones para utilizarlos correctamente. Entonces vamos a ver estos elementos. El primero de ellos es la lengua. La lengua es un asunto bien complicado, ¿sí? A veces uno habla de más y habla de menos, pero cuando necesitamos administrar nuestra lengua, necesitamos saber que la Biblia nos enseña que en nuestra lengua está el poder para traer vida o muerte, ¿sí? Y los que hablan mucho cosecharán sus consecuencias. Entonces, tienes que tener cuidado, no solamente de lo que piensas, sino de lo que hablas. ¿Por qué? Porque en tu lengua está el poder de dar vida o de dar muerte. ¿Sí? Ahora, qué interesante esto. Bueno, ¿y cómo se come eso? Bueno, necesitamos, para poder administrar esto, ser conscientes de esa realidad. ¿Cuántas veces nos has dicho, ay, es que siento que me voy a morir? ¿Qué estás anunciando para ti? ¿Sí? Ay, es que mi enfermedad no me deja caminar. O sea, a veces nos apropiamos de cosas que está bien, que son una realidad, pero no quiere decir que sean eternamente sobre nuestras vidas. Porque si no, Cristo entonces, ¿para qué actúa en nosotros? ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros podamos revisar lo que hablamos, revisar lo que estamos compartiendo, revisar lo que estamos hablando, o cuando estás en la cola de la gasolina, o cuando estás en el supermercado, ¿sí? Entras allí y hay una nube, y hay un ambiente de muchas palabras que están allí. Cuando te sumerges en eso, fácilmente puedes ser presa de poder comunicar, de poder hablar, o de que tus palabras se usen para dar muerte o también para dar vida. Entonces, para poder administrar bien la lengua, necesitamos tomar en cuenta 4 cositas básicas. La primera de ellas, no murmures. No murmures. O sea, es importantísimo que nosotros, cuando tengamos una duda, cuando tengamos una pregunta, vayamos directamente a la persona y podamos compartirla, podamos conversarla, podamos aclararla directamente con ella. Porque a veces, ¿qué hacemos? Estamos viendo una situación y entonces, bueno, mira, déjame contarte algo para que oremos. ¿Sí? ¿Usted ha vivido eso alguna vez? Sí, para que oremos por el hermano, porque está viviendo tal cosa. Oye, entonces ustedes son demasiado buenos, ¿verdad? Nosotros somos demasiado buenos. Para que oremos por eso. No es para que oremos. Necesitamos acordar, hablar directamente a nuestro hermano y sí, oremos por nuestro hermano directamente. No le anuncie al que tiene al lado acerca de la situación de otro. Lo segundo que nosotros debemos pensar y ver es que necesitamos evitar las malas conversaciones. Hay conversaciones que no traen vida, que son palabras ociosas, que son conversaciones que no hay ningún tipo de edificación en ellas, ¿sí? Generalmente estas conversaciones son quejas, generalmente estas conversaciones son cosas que no nos agradan, generalmente estas conversaciones son conversaciones que no tratan de nosotros mismos, sino que tratan de alguien más. Entonces es importante que nosotros evitemos estas malas conversaciones. ¿Sí? A veces está un grupo de personas y están hablando de alguien y entonces tú llegas, hola, ¿cómo estás? Y de repente te quieren meter en esa conversación. Y si tú te das cuenta de eso, ¿qué tienes que hacer? Bueno, tienes que hacer como José. Sales corriendo de ahí, una de las cosas, o la otra, puedes exhortar a tus hermanos. Y si tus hermanos te siguen, bueno, has ganado a tu hermano. Y si no, bueno, te puedes retirar en paz, ¿no? La tercera cosa que nosotros debemos hacer es desechar la mentira. Mire, esto es un proceso bien complejo. Porque a veces, en medio de tantas circunstancias,
la verdad que portamos dentro de nosotros se ve opacada. Y a veces nosotros perdemos de vista esa verdad. Recuerdo en Filipenses capítulo número 4, está hablando el apóstol Pablo y está diciendo algo que es maravilloso para nosotros, que dice, he aprendido cualquiera fuera mi situación. He aprendido a tener mucho y a estar en escasez, a tener todo y a tener nada. O sea, y luego dice que todas esas cosas que ha aprendido, ¿verdad? Las ha aprendido ¿cómo? Porque todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Esa es la verdad, ese es el fundamento, ¿sí? No obvia la realidad, pero se basa y se para en ese fundamento para poder afrontar la realidad. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos hacer. ¿Por qué? Porque generalmente creemos la mentira de que en nosotros no hay ninguna capacidad, o que no tenemos el poder, o que no tenemos la sabiduría, o que no tenemos la salida, pero nos damos cuenta que la palabra de Dios, al leerla, no es del todo cierto eso que nosotros estamos creyendo. ¿Por qué? Porque tenemos en nosotros el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Entonces ese es un recurso que debemos tomar en cuenta. Sabemos que todo, ¿sí?, en Cristo Jesús es posible. También podemos ver que todo el que esté falto de sabiduría la pida a Dios, que la da abundantemente y sin reproche. Entonces los recursos verdaderamente sí los tenemos disponibles. El asunto es que no estamos echando mano de esos recursos. ¿Por qué? Porque estamos con una visión limitada, entendiendo y utilizando solamente lo que podemos ver a simple vista y lo que tenemos en la mano. Pero tenemos una cantidad de recursos innumerable en los cielos, en Cristo Jesús. La cuarta cosa que nosotros debemos hacer para ser buenos administradores de la lengua es evitar las palabras corrompidas. Evitar esas palabras. Todas estas groserías, todas estas cosas que no traen vida, que no edifican, ¿sí? Necesitamos cuidar nuestro vocabulario. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo que decía Proverbios 18:21, la lengua puede traer vida o muerte, ¿sí? Entonces es importantísimo que tomemos esto en cuenta. La segunda cosa que nosotros debemos tomar en cuenta para ser buenos administradores de la gracia de Dios es el corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque Proverbios 4:23 nos enseña que sobre toda cosa guardada, ¿qué debemos guardar? Nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Entonces, cuando vemos esto, debemos cuidar nuestro corazón. Debemos cuidar todo lo que entra en nuestro corazón y más aún debemos cuidar todo lo que sale de nuestro corazón, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos esto? Bueno, en Proverbios 4, del 20 al 22, unos versículos antes, dice lo siguiente. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. ¿Cómo nosotros entonces podemos administrar este corazón que Dios nos ha dado? Número 1, estemos atentos a sus palabras. 2, inclinemos nuestro oído a su palabra. 3, no se aparten nuestros ojos, ¿de dónde? De su palabra. Y no solamente hagamos eso, sino guardemos en medio de nuestro corazón, ¿qué? Sus palabras. Entonces nos damos cuenta que la palabra de Dios tiene que estar de una manera exagerada en los dos sentidos por los cuales nosotros captamos la mayor cantidad de información. Si usted se da cuenta, el autor que está escribiendo el proverbio está tomando dos elementos. ¿Cuáles son? Los ojos y los oídos.
Entonces, ¿por dónde nosotros recibimos mayor cantidad de información? Por todo lo que vemos y por todo lo que oímos. También hay otros sentidos por los cuales percibimos, pero son los mayores, y lo que nos está dejando ver el autor es que nosotros necesitamos saturar nuestra vista y nuestro oído ¿con qué? Con la palabra de Dios. Es importantísimo que nosotros podamos tener esto para poder ser buenos administradores ¿de qué? Del corazón que Dios nos ha dado. ¿Sí? Ya hemos hablado entonces de la lengua, hemos hablado del corazón, ahora vamos a hablar acerca de ¿qué? Acerca de la mente. ¿Sí? Cuando hablamos de la mente, necesitamos ir a Filipenses 4, versículo 6, y dice lo siguiente: para nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes, dice en una versión, en esta dice, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, para poder administrar la mente, para poder cuidarla, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos utilizar un recurso valioso que Dios nos ha dado. Y ese recurso es la oración. ¿Por qué? Porque aquí dice que ciertamente podemos atender muchas cosas, pero que no estemos afanosos, sino que necesitamos que todas las cosas sean conocidas. ¿Sí? Nuestras peticiones deben ser conocidas delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Sí? No solamente oración y ruego de mala gana. Ay, Señor, qué fastidio, que esto, mira, es que no tengo dinero, mira, es que tal cosa, o que mira que estoy enfermo otra vez, qué fastidio. No, sino que sean conocidas ¿con qué? Con acción de gracias. Con acción de gracias. Señor, gracias porque me puedo acercar a ti y puedo presentarte esto una vez más. Hoy te entrego mi día, hoy te entrego esta situación que tengo en mis manos, hoy te entrego mi familiar que está pasando por una situación difícil, hoy te entrego mi mente porque me hago una película de tantas cosas que no me deja avanzar, hoy te entrego todas estas cosas, Señor. ¿Sí? Entonces, cuando yo doy gracias porque tengo un Dios todopoderoso que se inclina para escuchar mi oración, entonces yo doy gracias por eso. ¿Y qué va a pasar? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, comienza ¿a qué? A guardar. ¿Sí? Primero, mi corazón. Y segundo, mi mente. ¿En dónde? En Cristo. Maravilloso esto. Pero no solamente queda allí. Porque continúa hablando y en Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué tenemos que hacer? En esto pensad. Y cuando queremos administrar la mente que Dios nos ha dado, entonces necesitamos continuamente a través de su palabra poder identificar cuáles son las acciones que tú y yo debemos tomar. Aquí nos está diciendo que tenemos que hacer ¿qué? Debemos pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, en todo lo digno de alabanza. En eso debemos pensar. Y usted quizás me podrá decir, cónchale, Nando, pero es que eso es mucha cosa, a mí se me olvida. Si una sola cosa se me olvida, aquí hay un mucho. Bueno, entonces, si usted quiere resumir todo esto, todas estas virtudes, todas estas características, todas estas cualidades, ¿se reúnen en quién? En Cristo. Cristo es el único que es verdadero, Cristo es el único que es honesto, Cristo es el único que es justo, Cristo es el único que es puro, Cristo es el único que es amable, Cristo es el único que tiene un buen nombre, Cristo es el único que tiene virtud y Cristo es el único que es digno de alabanza. Entonces cuando entendemos eso, se resume, ¿sí? Se resume. Y de esa forma nosotros debemos comenzar y debemos cuidar y administrar la mente.
¿Sí? Hasta aquí cómo vamos, ya hablamos de la lengua, ya hablamos del corazón, ya hablamos de la mente, ¿verdad? Ahora vamos a ver, vamos a hablar entonces de ese cuarto elemento que es el cuerpo. Uy, Dios mío, el cuerpo. Este cuerpo de muerte, ¿quién me librará de él? Bueno, para hablar del cuerpo, la palabra de Dios también nos enseña que debemos ser buenos administradores de él. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 6, 19 dice lo siguiente: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Ustedes, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con sus cuerpos. Tengo un amigo, bueno, ustedes lo conocen, el pastor John de nuestra sede de Multiforme Gracia. Él siempre me dice: pastor sin panza no inspira confianza. Y mire cómo soy yo. Pues nadie confía en mí, nadie confía en mí entonces, hermano, porque yo no tengo. ¿Sí? Y tampoco quiero tener. Tampoco quiero tener. Pero fíjense bien que es importante para nosotros entender que Dios nos ha dado una gracia. Y esa gracia es este cuerpo que nosotros tenemos. A veces nosotros maltratamos a nuestro cuerpo. Sabemos que no debemos comer mucho azúcar y comemos mucho azúcar. Sabemos que no debemos, y entonces después nos andamos: Señor, ay Señor, este dolor que tengo encima, Señor, sáname, Señor, sáname. Y el Señor te dice: deja de comer azúcar. Ay no, el Señor reprenda al diablo. Ay, Señor, sáname, sáname. Y nos ponemos con esa. ¿Sí? O por ejemplo, el café. Tú sabes que, bueno, probablemente tienes, no sé, tienes gastritis, ¿verdad? Tienes el estómago sensible y entonces tú agarras y entonces tomas Coca-Cola y tomas café, y café en la mañana y café al mediodía y a media mañana y en media tarde y en la noche y antes de dormir. Hay gente que es así. Ojo, no tengo nada en contra del café. Yo lo que estoy hablando aquí con la palabra de Dios es que debemos ser buenos administradores del cuerpo que Dios nos dio. No es tuyo de paso, dice el Señor. Es mío, me pertenece, yo lo compré. Entonces, si no es suyo, usted tiene que cuidarlo más. Eso es lo que me decía mi mamá. No sé, a mí sí. Lo de usted lo cuida y lo de los demás lo cuida más. ¿Sí? Eso es lo que me decía mi mamá. Entonces, por eso, como el cuerpo es de Dios, nosotros tenemos que cuidarlo. Nosotros tenemos que caminar, nosotros tenemos que ejercitarlo, nosotros tenemos que engrasarlo, ¿verdad? Tenemos que hacerlo, hermanos. Mire, voy a leerles algo más que conseguí acá en la Biblia para que podamos ver qué es lo que pasa con el cuerpo, ¿no? ¿Cómo podemos administrar bien el cuerpo? Y la respuesta es: no amando a este mundo. Qué cosa más rara, ¿no? Mira lo que dice aquí 1 Corintios 6. Dice, a partir del 15 dice: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrecen, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Claro, aquí el apóstol está hablando acerca de la inmoralidad sexual. Pero si hacemos una aplicación, podríamos aplicar esto a la comida. Por ejemplo, dice, hay un intenso deseo por el placer físico. ¿Quién de ustedes se ha comido una torta de chocolate húmeda, verdad? Aquellos que nos gusta el chocolate húmeda,
así riquísimo, ¿verdad? Que se nos hace agua a la boca cuando vemos esa tortica. Ajá, ¿eso qué es? ¿Eso no es un intenso deseo por placer físico? ¿Será eso un intenso deseo por placer físico? ¿Ah? O cuando usted que le gusta tanto el café, mira, es que le traen un café colombiano, un Juan Valdés, y le gusta una cosa así con vainilla, y entonces no, este cafecito. Y usted toma y toma y toma ese café que se lo toma todo en un día al kilo. ¿Qué es eso? ¿Eso no es un intenso deseo de placer físico? Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, nosotros debemos ser buenos administradores de la gracia que hemos recibido de parte de Dios. Y esa gracia se expresa ¿en qué? En el cuerpo también. Debemos ejercitarlos, debemos cuidar nuestra alimentación. No le estoy diciendo que ya, chale, vale, Nando ya me está diciendo que no puedo comer la torta de chocolate que tanto me gusta o el refresco que tanto me gusta, porque él como no toma café, él se pone a hablar acerca de eso porque él no toma café y yo sí tomo café. No, no le estoy diciendo que no tome café. Le estoy diciendo que usted debe ser un buen administrador de eso, que su mente no se vaya solamente en eso, sino que administre su cuerpo, que tenga dominio propio, ¿sí? Y pueda decir, ok, hoy me voy a comer esa torta de chocolate que está buenísima, hoy me la voy a comer, pero voy a esperar un tiempo prudencial para que ese azúcar y todo eso, el cuerpo lo pueda procesar, limpiar, ¿verdad? Y así como se come esa torta tan rica, tengo una amiga que la escuché la otra vez y me dio mucha risa. Dice, yo hago ejercicio para comer lo que quiera. Me dio mucha risa cuando lo escuché. Yo dije, Dios mío, bueno, sí, hace mucho ejercicio, sí, se mantiene bien, pero también se da sus gustos, pues. Se come sus buenas tortas, sus buenas hamburguesas, la he visto por ahí. Entonces, me da risa eso, pero ella es consciente que también debe cuidar. Y a veces me dice, no, mi entrenador me tiene a dieta, no puedo. Y le pasamos con la torta por enfrente, llorando, pero ahí está, dominio propio, ¿no? Entonces es importante lo que quiere Dios con nosotros en esta multiforme gracia, que debemos ser buenos administradores de ella, que administremos bien el cuerpo. Haz ejercicio, duerme bien. Otra de las cosas, duerme bien, ¿sí? Cuídate. Es importante hacer esto. Mantente arreglado, ¿sí? Eso, mire, parece algo tan vano el estar arreglado a veces. He tenido hermanos que hay que hablar de esto, porque a veces como que no se arreglan, no buscan, o sea, no buscan una forma de sentirse bien, agradable, no con los demás, consigo mismo, ¿sí? Y a veces uno, cuando está en la obra del ministerio, son cosas que no le prestamos atención porque hay que servir al Señor, sí, pero ya va, espérate. Nosotros también necesitamos honrar al Señor cuidando este cuerpo. Necesitamos mantenernos limpios, necesitamos mantenernos arreglados, ¿sí? En la medida de nuestras posibilidades. Ojo, no estoy diciendo que usted tiene que tener un vestido todo ostentoso y que tiene que ponerse todo así de lo más fashion y VIP, como dicen por ahí, ¿verdad? No, arréglese, porque usted es un embajador del reino de los cielos. Debe estar acorde al llamado que tiene, ¿sí? Entonces, eso debemos caminar allí, en este punto. La quinta cosa, ya hablamos, vamos a hacer un recuento, hablamos de la lengua, hablamos del corazón, hablamos de la mente, hablamos del cuerpo y ahora vamos a hablar acerca del tiempo, ¿sí? Administrar el tiempo es un asunto complicado. ¿Por qué? Porque el tiempo es un recurso muy valioso y no es renovable. El tiempo que se consumió, no lo puede reutilizar.
Entonces, cuando hablamos del tiempo, necesitamos identificar, necesitamos tener una perspectiva de los cielos en cuanto al tiempo. ¿Por qué? Porque generalmente, ¿qué decimos? Es que el tiempo no me alcanza. Es que las 24 horas que el Señor diseñó para que duraran el día es insuficiente. Sí, porque es que no se imagina todo lo que yo hago y no me alcanza el tiempo. Entonces, quizás eso podría decir como, bueno, ¿será que entonces que Dios se equivocó al establecer las horas del día? Podría ser. Y sería como raro leer entonces Eclesiastés capítulo número 3, que dice que todo tiene ¿qué? Su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y comienza a hacer una larga descripción de todo lo que se puede hacer en el tiempo que Dios nos ha dado, ¿no? Pero cuando vamos a Efesios, capítulo número 5, hay una apreciación del apóstol Pablo acerca de esto. Dice, versículo 15 de Efesios 5, por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor, y no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino sed llenos ¿de quién? Del Espíritu. Entonces, el apóstol Pablo le está hablando a estos hermanos de Éfeso y le está diciendo que debemos primero tener cuidado de cómo andamos. Segundo, ¿cuáles son las dos características que utiliza? El insensato y el sabio. La característica que define al insensato o al sabio, ¿cuál es? Administrar bien el tiempo. Administrar bien el tiempo es de sabios, pero administrar mal el tiempo es de insensatos. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo hace mención a esto? ¿Por qué? Porque los días son malos, ¿sí? Y nos regala algo más que está allí en el versículo 18. Pareciera que no fuera la misma idea, pero dice, y no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Para ser buenos administradores del tiempo es necesario estar lleno del Espíritu Santo. Es imposible poder administrar el tiempo si no estamos llenos y controlados por el Espíritu Santo. Es imposible, es muy difícil, ¿sí? Por esa razón es necesario que cada uno de nosotros, si está falto de sabiduría, pídala a Dios que nos la da abundantemente y sin reproche, ¿sí? Y en medio de esa sabiduría vamos a entender que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y controlados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos aprovechar bien el tiempo y podamos descubrir y hacer la voluntad de Dios. ¿Para quiénes? Para nosotros, para nuestras vidas, ¿sí? Entonces ya hablamos de la lengua, hablamos del corazón, hablamos de la mente, hablamos del cuerpo, hablamos del tiempo. ¿Nos queda una más? Hablemos entonces acerca del dinero. ¿Qué tema vale ser el dinero? Ese dinero es un tema que siempre anda por ahí rodando en las calles y en todos lados. Vamos a ver qué nos habla el Señor. Hay mucho de qué hablar acerca del dinero. No voy a hablar de todo, solamente voy a hacer mención a algunas cosas, ¿sí? Y creo que en este tiempo, ustedes saben que nosotros no hablamos mucho de este tema. Pero Dios ha inclinado mi corazón después de revisar esto, de que necesitamos tomar un tiempo para hablar acerca de ese punto. Hablar acerca del dinero desde la perspectiva de Dios, ¿sí? Miren, Proverbios 3, versículo 9, dice que lo siguiente: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces.
Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Entonces, fíjense cuál es la orden aquí en este proverbio. ¿Cuál es la orden en la palabra de Dios? ¿Cuál es la orden? Honra. Honra. Honra tiene que ver con reconocimiento. Honra tiene que ver con entender, ¿sí?, que hay alguien al cual le pertenecen todas las cosas. Honra tiene que ver con esa rendición de. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, es importante ver solo el 9. Dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. ¿Sí? Honra al Señor con eso. Aquí no está hablando solamente del dinero, porque a lo mejor usted no produce dinero, pero usted produce, a ver, ¿qué puede producir? Ayúdenme. Puede producir ideas creativas. Ahí están, por eso es que en las empresas existen esos departamentos creativos. ¿Qué más puede producir? ¿Ah? Conocimiento, ideas, arte. Pues, fíjense, hay muchas cosas que se pueden producir. A veces cuando hablamos de producir, solamente pensamos en dinero. Y hay muchas cosas que Dios nos ha dado la capacidad de poder producir. Ahora, ¿qué es lo segundo que nosotros tenemos que ver? ¿Cuál es la intención de nuestro corazón en cuanto a esto? Porque cuando leemos el 10 nos damos cuenta, entonces llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de vino. Entonces uno dice, nada, listo, yo voy a honrar al Señor porque yo quiero mis tinajas llenas y porque también quiero que mis graneros estén llenos. Y ese hay que cuidar el corazón por eso. ¿Por qué? Porque estamos apuntando al beneficio, no a la honra que le tenemos que dar a pesar del beneficio. El beneficio viene como consecuencia. Entonces es importante que nuestro corazón esté preparado para eso. Ahora, ¿cuál es la metodología que Dios utilizó? ¿Qué es lo que Dios estableció para que nosotros pudiéramos honrarle? Bíblicamente hablando, hay 4 maneras en cuanto al dinero de cómo nosotros podemos honrar al Señor. Ya se las voy a compartir. Allí hice un pequeño cuadrito, ¿verdad?, que nos va a ayudar porque el tema es extenso. Entonces, lo primero es, voy a hablar del diezmo, ¿sí? Ahí, si ven el cuadrito, se van a dar cuenta que ahí está a quién, dónde, cuál es el propósito y cuál es la actitud, ¿sí? Entonces, hablando del diezmo, el diezmo le pertenece ¿a quién? Al Señor. Y se debe apartar ¿para quién? Para Él. Es santo para el Señor. El diezmo es santo para el Señor. ¿Sí? Entonces se lo tenemos que dar al Señor. ¿Dónde lo tenemos que dar? Malaquías 3:10 dice que nosotros debemos entregar el diezmo o colocar el diezmo en el alfolí. El alfolí era el lugar destinado dentro o en el templo para guardar los diezmos. Entonces allí es a donde van los diezmos, ¿sí? No van al bolsillo del pastor. No van al bolsillo del pastor. Los diezmos en la iglesia van al departamento de administración que representa el alfolí y ahí se administra esos recursos. No es que el pastor tiene aquí, bueno, antes se usaba chequera, ¿no? La chequera y entonces pasaba con la chequera de la iglesia, nada que ver con eso. Ahí, nada. Gracias a Dios nosotros nos enseñaron que nosotros no manejamos ese dinero, damos la visión y juntos construimos el propósito y destinamos esos fondos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el propósito del diezmo? Deuteronomio 14:23 dice, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Qué interesante esto, porque a veces uno piensa que, bueno, voy a diezmar para que el Señor me bendiga, para que el Señor me guarde, tú sabes, para poder prosperar. No, el diezmo no es para eso, mi hermano. El diezmo es para que aprendamos a temer a Jehová nuestro Dios todos los días. Para eso es. Lo dice Deuteronomio 14:23. Ahora, ¿cuál es la actitud que debemos tener al dar el diezmo? Practicar la justicia, la misericordia y la fe.
sin dejar de diezmar. Eso lo vemos inclusive en el Nuevo Testamento, en Mateo 23, 23. Entonces, sí, esta es una de las formas de cómo nosotros podemos honrar a Dios con el dinero. Voy con la segunda forma. La segunda forma es la ofrenda. Y la ofrenda, ¿a quién va dirigida? A los santos, a los creyentes. Lo podemos ver en 2 Corintios 8, 4. ¿Sí? ¿A dónde va la iglesia, la ofrenda? La ofrenda va a la iglesia. ¿Sí? Según 2 Corintios 8, del 1 al 3. ¿Cuál es el propósito de la ofrenda? Cubrir las necesidades de la iglesia y entregarse más al Señor. 2 Corintios 8, 5. ¿Y cuál es la actitud a la hora de dar la ofrenda? No darla con tristeza ni obligado, sino con alegría. ¿Sí? Hay dos cositas más que el Señor establece en su palabra, que son las primicias y las limosnas. Ahora, para honrar al Señor con nuestras primicias necesitamos entender que la primicia es para el Señor, ¿sí? Se va a entregar la primicia en el lugar que Dios escoja. También el propósito de ella es para que nosotros podamos aprender a temer a Jehová nuestro Dios todos los días, y debemos darla con una actitud de escoger lo mejor para dar al Señor. Ahí están los pasajes de Deuteronomio 14, 23, Génesis 4, 4. Ahí lo podemos evidenciar, ¿sí? En cuanto a la primicia y la limosna, ¿qué es? ¿Ustedes se acuerdan de un hombre, ¿sí? Un centurión? ¿Quién era? Cornelio. Cornelio, ¿qué pasó cuando que sus limosnas fueron qué? Fueron aceptadas, ¿sí? Vamos a ver entonces qué es la limosna. La limosna en Mateo 6:3 nos explica que la limosna se le da a quien tiene la necesidad, se entrega donde está el necesitado, el propósito es ayudar al necesitado y la actitud es que no se lo debemos contar ni siquiera a nuestro amigo más íntimo. Debemos hacerlo en secreto. Que tu mano derecha no sepa lo que hizo tu mano izquierda. Entonces, fíjense bien que Dios ha establecido 4 formas en las cuales nosotros podemos o debemos, no podemos, debemos honrar al Señor, ¿sí? Con el dinero. Si nosotros aplicamos, utilizamos estos principios, entonces vamos a tener una parte de esa buena administración del dinero. La Biblia habla mucho acerca del dinero, pero esto es solamente una parte, ¿sí? Pero, como les decía, es importante que tomemos tiempo para poder hablar cómo administrar el dinero en función a estos principios que Dios ha establecido, ¿sí? Ahora, para ir ya terminando, hasta aquí hemos hablado acerca de, vamos a ver si me acuerdo, habíamos estado hablando acerca de la lengua, acerca de del corazón, la mente, el cuerpo, el tiempo y el dinero, 6, pero había dicho que eran 7 elementos. Ahora, hay un elemento más. ¿Cuál es ese elemento? Debemos ser buenos administradores del Espíritu Santo que vive y mora en cada uno de nosotros. ¿Por qué lo dejé al final? Porque si nosotros no estamos llenos y controlados por el Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad, difícilmente vamos a poder ser buenos administradores. El Espíritu Santo es ese elemento que como decimos con nuestros propósitos, es ese eje transversal que debe estar presente en cada uno de los 6 elementos que están allí para ser buenos administradores. Sin el Espíritu Santo, difícilmente vamos a poder entender qué es lo que Dios está esperando, qué es lo que Dios ha establecido para que nosotros seamos buenos administradores en cada una de estas áreas. ¿Cuáles son las áreas? La lengua, el corazón, la mente, el cuerpo, el tiempo y el dinero. ¿Sí?
Entonces, cuando vemos esto, es necesario estar llenos y controlados por el Espíritu Santo. Para ir terminando ya, entonces, ser buenos administradores de la gracia que hemos recibido es entender que la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Y hemos sido bendecidos por Dios para fructificar, multiplicarnos y gobernar. Y de esa forma, así podemos glorificar a Dios. ¿Por qué glorificamos a Dios con esto? Creo que es Juan 15, dice que, y en esto es glorificado mi Padre, en que llevemos ¿qué? Mucho fruto. ¿Cuáles son esos muchos frutos? Bueno, Gálatas 5:22 nos habla de esos frutos. ¿Cuáles son? Los frutos o el fruto del Espíritu, que dice el fruto, pero son 9, ¿no? Son 9 frutos. Ustedes lo conocen mejor que yo. Entonces, ¿cuáles son esos frutos? A ver, ayúdenme. Exacto. Entonces, estos frutos o este fruto del Espíritu se manifiesta en estas 9 expresiones y eso nos ayuda a ¿qué? A glorificar a Dios. ¿Sí? También recuerdo que hay una oración en Juan, capítulo número 17. ¿Qué hace? Es una oración que hace Jesús. Dice, lo primero dice, Padre, ¿qué dice? Glorifica a tu Hijo. ¿Por qué? Porque ha culminado la obra que le has encomendado. Entonces, terminar la obra que Dios nos encomienda, ¿qué va a hacer? Glorificar a Dios. Entonces, si nosotros entendemos esto, necesitamos entender que debemos ser buenos administradores de la gracia de Dios. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios. Está descrito en Génesis 1:28. Tú y yo hemos sido colocados en esta tierra con un propósito. ¿Cuál es? Gobernar, fructificar, multiplicar. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer eso? Dios nos dotó del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Dios, en esa multiforme gracia de Dios, nos dio la capacidad de ser buenos administradores. ¿Dónde administramos estas cosas? ¿Dónde administramos nosotros? ¿Dónde gobernamos? ¿Dónde nos multiplicamos? ¿Dónde hacemos todas estas cosas? En la lengua, en el corazón, en la mente, en el cuerpo, en el tiempo y en el dinero. ¿Sí? ¿Me siguen la idea? Yo sé que es un poco compleja, pero es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces, yo quiero pedirte que te pongas en pie para que juntos podamos orar al Señor y poder darle gracias. ¿Por qué? Porque hemos sido conformados por Dios como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hemos sido conformados buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y al ser buenos administradores no quiere decir que solamente vamos a ser buenos administradores para que nuestras vidas estén bien, para que todo sea bonito. Sí, eso es parte, pero también debemos ser buenos administradores para el don que hemos recibido de parte de Dios, ministrarlo, ponerlo al servicio de los demás miembros del cuerpo. Amén. Entonces, bueno, vamos a orar al Señor dándole gracias por este tiempo y por todo esto que nos ha permitido compartir. Padre, te damos muchísimas gracias, te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque no nos has dejado solos, no nos has dejado sin recursos, sino que nos has regalado a cada uno de nosotros un don maravilloso, Señor. Te damos gracias porque estos dones que hemos recibido, Señor, estos regalos que hemos recibido de parte tuya,
no solamente son para nosotros, sino, Señor, que también debemos aprender a administrarlos, Señor, a ponerlos al servicio de los otros, Señor, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, Señor. Hoy te damos gracias porque entendemos que tú eres el dueño de todas las cosas, que nosotros no somos dueños ni de nuestro propio cuerpo, Señor, pero nos has dado el privilegio de poder administrarlos. Nos ha dado el privilegio de poder gobernar sobre él. Nos ha dado el privilegio, Señor, de poder que este cuerpo sea un instrumento, Señor, para que nosotros podamos cumplir tu voluntad y tus propósitos, Señor. Y por eso hoy en esta tarde oramos para que tu Espíritu Santo sea tomando nuestras vidas aún más, sea llevándonos y guiándonos a toda verdad, Señor, para que juntos, como la iglesia que tú has constituido, Señor, podamos honrarte y glorificar tu nombre, Padre. Hoy oramos, Señor, porque entendemos que nos has dado el privilegio de multiplicarnos, porque nos has dado el privilegio de fructificar, porque nos has dado el privilegio de poder gobernar, Señor. Pero no podemos gobernar bajo nuestros criterios, no podemos gobernar, Señor, bajo nuestros deseos. Necesitamos gobernar, Señor, bajo la guía de tu Espíritu, Señor, bajo la luz de tu palabra, Señor. Necesitamos gobernar. Por eso hoy oramos, Señor, y clamamos para que tu palabra sea revelada en nuestras vidas aún más, para que tu Espíritu Santo, Señor, nos inunde todo nuestro ser, para que podamos entender a plenitud que somos casa, que somos templo del Espíritu Santo, Señor. Hoy oramos para que hoy nuestra mente, nuestro corazón, nuestra lengua, Señor, nuestro cuerpo, el tiempo que nos ha regalado, el dinero que nos permite, Señor, tener en nuestras manos, seamos buenos administradores de cada uno de ellos, Señor. Que en nuestras lenguas, Señor, solamente hayan palabras de vida y no de muerte. Que en nuestra mente, Señor, hayan solamente pensamientos de bien y no de mal, Señor. Que en nuestro corazón, Señor, no haya ninguna raíz de amargura, sino que lo que hay, Señor, es la pura pasión de tu Espíritu en medio de nosotros, Señor. Así como cuando te acercaste allí y llegaste y viste las multitudes, Señor, y tuviste compasión de ellas porque andaban como ovejas sin pastor, Señor. Que ese mismo amor, Señor, que esa misma compasión, Señor, esté en nosotros cada día más, Señor. Hoy oramos, Señor, también por el tiempo, Padre. Te damos gracias porque hemos aprendido que el tiempo de Dios es perfecto, Señor. Que el tiempo de Dios es perfecto, pero lo hemos tomado como excusa, Señor, para esperar. Lo hemos tomado como excusa, lo hemos utilizado mal, Señor. Pero hoy oramos para que sea tu Espíritu Santo revelándonos a nosotros el tiempo, que el tiempo es tuyo, Señor, que no es nuestro. Y que es perfecto, Señor, porque tú permites que las cosas sucedan para el cumplimiento de tus propósitos, Señor, no solamente de nuestros deseos. Y hoy oramos, Señor, porque sabemos, Padre, que tú has entregado a nuestra casa, Señor, a nuestras vidas, recursos, Señor, un recurso llamado dinero, Señor. Hoy te queremos honrar, Señor, con los recursos que has puesto en nuestra mano, Señor. Hoy queremos entregarnos primeramente nosotros, Señor, así como dice Romanos, que nos entregamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable delante de ti, como nuestro culto racional, Señor. Antes de entregar lo que podamos entregar físico, Señor, en recursos, hoy entregamos nuestra vida delante de ti, Señor, entendiendo que te pertenece, porque la tierra y su plenitud te pertenecen a ti, Señor, el mundo y todo lo que en él habita, Señor. Y por eso te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque nos permites participar, Señor. Te damos gracias porque nos permites, Señor, vivir allí acompañándote, Señor. Nos permite ser colaboradores tuyos en este reino que tú estás estableciendo en esta tierra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos das el privilegio de ser un instrumento de reconciliación, Señor, porque nos das el privilegio, Señor, de ser luz en el mundo que está
cubierto de tinieblas, porque nos das el privilegio, Señor, de ser sal en un mundo, Señor, que ha perdido su sabor, Señor. Hoy te damos gracias, Señor. Hoy te damos gracias porque podemos entender que el bien y la misericordia de nuestro Dios nos alcanza todos los días de nuestra vida. Hoy podemos entender que la misericordia tuya, Señor, se renueva para nosotros cada día, Padre. Y esta misericordia es el combustible que nos da, Señor, para poder ser buenos administradores de la gracia que tú has depositado en cada uno de nosotros, Señor. Hoy oramos, Padre, así como se presentó Ananías, Señor, cuando Saulo estaba allí en ese lugar. Hoy oramos, Señor, como Ananías, para que los ojos, Señor, de todos aquellos, Señor, que no pueden ver, se abran y puedan ver, Señor, tu gloria, y puedan ver tu majestad, y puedan ver, Señor, la grande posibilidad que hay en ti, Señor, porque tú has regalado a nosotros un espíritu que es todopoderoso, un espíritu que nos habilita para poder ser testigos. Has puesto en nosotros eternidad en nuestro corazón, Señor. Y por eso te adoramos y por eso te bendecimos, Señor. Hoy nos arrepentimos, Señor, de ver las cosas simplemente en la realidad de nuestra humanidad. Y oramos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos verte, Señor, a ti. Podamos ver la realidad del cielo y no solamente la realidad de la tierra. Podamos ver, Señor, que tu gloria, Señor, lo cubre todo. Podamos ver, Señor, que tú eres el que merece adoración, que tú eres solo el que merece toda la gloria y toda la honra. Que toda nuestra atención, Señor, debe estar enfocada en ti, Padre. Oh, te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor. Una vez más. Yo solo quiero verte a ti. 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 Delante del trono muestra tu belleza. Quiero ver tu rostro. Me lleva delante del trono. Muestra tu belleza. Quiero ver tu rostro. Delante del trono está tu belleza. Quiero ver tu rostro. Quiero ver el trono. Muestra tu belleza. Quiero ver tu rostro. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Glorificamos tu nombre, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Yo solo quiero verte a ti. Solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti. Solo quiero verte a ti.
adoramos, Señor. Solo quiero verte a ti. Solo quiero verte a ti. Me llevas delante del trono, muestras tu belleza. Quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de congregarnos. Te damos gracias por la oportunidad de permitirnos estar en un lugar como estos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de bendecirnos los unos a los otros, Señor. Te damos gracias porque hoy no somos perseguidos, Señor, como otros. Pero no por eso, Señor, dejaremos de predicar tu palabra. No por eso no dejaremos, Señor, de anunciar esta buena noticia al norte, al sur, al este y al oeste. No por eso, Señor, olvidaremos el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, Señor, para redimir nuestros pecados y traer libertad a nuestras vidas, para que la ley del pecado no se enseñoreara más sobre nosotros. Y por la libertad que hoy tenemos en el Hijo de Dios, hoy podemos dar gracias, Señor. Podemos dar gracias, Señor. Allí donde estás, yo quisiera invitarte a que juntos pudiéramos recordar el sacrificio de nuestro Señor, tomando la cena del Señor. El apóstol Pablo a los Corintios le dice: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche que fui traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por lo tanto, cualquiera que coma de este pan o beba de esta copa en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio de Dios sobre sí mismo. Así que yo quiero invitarte a que allí donde estás vas a hacer una oración al Señor. Vas a darle gracias por la vida, por el privilegio de ser parte de su casa. Pero también puedes decir, como decía el salmista: Señor, escudriña mi corazón y ve si en él hay camino de perversidad, Señor. Pues yo hoy no quiero anunciar tu muerte hasta que tú vuelvas. No quiero hacerlo de forma indigna, Señor. Padre, hoy te doy gracias porque entiendo que tu misericordia se renueva para mí cada día. Hoy entiendo, Señor, que cada día tú estás perfeccionando esta buena obra que comenzaste un día. Y oro, Señor, para que tu voluntad se siga manifestando en mí, para que pueda conocerte aún más, para que pueda obedecerte aún más, Señor, y pueda compartir todo lo que tú me has permitido conocer de ti, Señor. Hoy te damos gracias. Y hoy reconocemos, Señor, que esto que tenemos en las manos, símbolo del pan,
quien representa tu cuerpo, Señor. Hoy lo tomamos y damos gracias, Señor, porque fue por tu cuerpo, ese cuerpo que fue golpeado, ese cuerpo que fue herido, Señor. Todas esas heridas, Señor, trajeron sanidad a nosotros. Y por esa razón damos gracias hoy, Señor. Hoy damos gracias, Señor, porque conmemoramos, Señor, tu sacrificio, pero también conmemoramos tu resurrección, Señor. Por esa razón hoy estamos aquí, porque en vano creeríamos si no hubieses resucitado, Padre. Hoy te damos gracias. Bendecimos este símbolo del pan, Señor, y declaramos, Padre, que hoy, como hermanos, Señor, como iglesia, podemos comer este pan en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a comer el pan. También, Señor, cuando estabas allí con tus discípulos, levantaste la copa, Señor, y dijiste: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Y hoy, Señor, esta copa, símbolo de tu sangre, este vino símbolo de tu sangre, hoy recordamos que estamos viviendo bajo un nuevo pacto, Señor. Un pacto donde tu gracia, Señor, lo llena todo en todos. Donde tu Espíritu, Señor, es la luz que alumbra nuestro camino. Donde tu palabra, Señor, esa lámpara a nuestros pies, Señor, para que no nos permite perdernos en el transitar, en el peregrinar sobre esta tierra, Señor. Hoy damos gracias porque nos has hecho partícipes de un nuevo pacto, Señor. Un pacto confirmado con tu sangre. Y por eso te damos gracias, Señor, porque nosotros no fuimos lo que entregamos. Tú te entregaste por nosotros, Señor. Y hoy aceptamos tu sacrificio, aceptamos tu resurrección, y también, Señor, aceptamos el perdón de pecados que hemos tenido gracias a ello. Padre, hoy conmemoramos y hacemos esto en memoria de ti todas las veces, Señor, todas las veces que sean necesarias, porque no dejaremos de anunciar tu muerte, tu resurrección, hasta que tú vuelvas nuevamente por nosotros, Señor. Te damos gracias, bendecimos este vino, símbolo de tu sangre, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a tomar el vino. Señor, gracias. Gracias porque lo más valioso que tenemos, Señor, eres tú y la comunión que tenemos como hermanos, como miembros de tu cuerpo, Señor. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.